Imagínense esto. Justo ahora, mientras ven este video, nuestro planeta atraviesa el cosmos a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora, girando alrededor del Sol, que a su vez se precipita a través de la galaxia. Y en este infinito océano cósmico existen objetos tan poderosos, tan destructivos, que pueden borrar nuestra civilización en un instante. No dentro de millones de años. No mañana. Justo ahora. Empecemos con lo que parece más obvio: los asteroides. Pero olvídense todo lo que han visto en las películas de Hollywood. La realidad es mucho más aterradora y al mismo tiempo mucho más interesante. El asteroide que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años tenía apenas unos 10 a 15 kilómetros de diámetro. Apenas. Es el tamaño de una pequeña ciudad. Pero la energía liberada en su colisión con la Tierra fue equivalente a la explosión de 10.000 millones de bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima. Imaginen ese número. 10.000 millones. Cuando este asteroide impactó la península de Yucatán, perforó la corteza terrestre a una profundidad de varios kilómetros en cuestión de segundos. La temperatura en el punto de impacto alcanzó decenas de miles de grados. Las rocas se vaporizaron instantáneamente. La onda expansiva se propagó por todo el planeta. Un tsunami de 1 kilómetro de altura arrasó todo a su paso. Pero lo más terrible comenzó después. Billones de toneladas de polvo, cenizas y hollín se elevaron a la atmósfera. El sol desapareció durante meses, posiblemente años. La temperatura del planeta cayó decenas de grados. La fotosíntesis se detuvo. Las cadenas alimentarias colapsaron. El 75% de todas las especies en la Tierra se extinguieron. Y ahora lo más aterrador: asteroides así todavía están ahí, en el espacio, y están volando justo ahora. La NASA rastrea alrededor de 2.000 asteroides potencialmente peligrosos, pero estos son solo los que hemos podido detectar. Sus órbitas cruzan la órbita de la Tierra. Cada uno de ellos es capaz de causar una catástrofe global. Y esto es lo que realmente mantiene despiertos a los astrónomos por las noches. Solo vemos aquellos asteroides que reflejan suficiente luz solar. Los asteroides oscuros, aquellos compuestos de materiales carbonáceos, son prácticamente invisibles contra el fondo del espacio. Pueden estar acercándose y ni siquiera lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Existe un asteroide llamado Bennu, una roca espacial del tamaño aproximado del Empire State Building. La NASA está tan preocupada por su órbita que envió allí toda una misión. Tomó muestras del suelo y lo estudia como un médico estudia un tumor peligroso. ¿Por qué? Porque existe una pequeña pero real posibilidad de que a finales del siglo XXII, Bennu pueda colisionar con la Tierra. Una probabilidad de 1 en 2700. ¿Suena improbable? Quizás, pero es como subirse a un avión sabiendo que uno de cada 2700 vuelos se estrellará. ¿Valerian? Pero Bennu es solo un niño comparado con los verdaderos monstruos que hay en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Allí está Ceres, un planeta enano de casi 1.000 kilómetros de diámetro. Están Vesta, Pallas y Gia, enormes mundos rocosos. Si algún increíble cataclismo gravitacional lanzara aunque sea uno de ellos hacia la Tierra, no sería el fin de la civilización. Sería el fin de toda la biosfera. Los océanos se evaporarían. La atmósfera sería arrancada. La Tierra se convertiría en una bola ardiente y sin vida de roca fundida. ¿Y saben qué es lo más aterrador de los asteroides? Puede que no veamos la amenaza acercándose en absoluto. En 2013, un meteorito de apenas 17 a 20 metros de diámetro explotó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Solo 17 metros. El tamaño de una casa pequeña. Pero la onda expansiva rompió ventanas en miles de edificios, hirió a más de 1.500 personas. La energía de la explosión fue equivalente a 30 bombas atómicas. Y no sabíamos que venía hacia nosotros. Nadie.
Ningún observatorio en el mundo llegó desde el lado del Sol, donde nuestros telescopios están cegados por la luz brillante. Solo lo vimos cuando ya ardía en la atmósfera. Ahora multipliquen esto. Imaginen un objeto no de 17 metros, sino de 100 metros, o 500, o 1 kilómetro, acercándose desde el lado del Sol. Invisible, silencioso, imparable. Lo primero que sabríamos de él sería un destello brillante en el cielo. Y luego, nada, porque ya no habría un luego. Pero los asteroides son solo un tipo de amenaza. Hablemos de los cometas. Oh, los cometas son un nivel completamente diferente de peligro. Los asteroides permanecen principalmente en el plano del sistema solar. Sus órbitas son relativamente predecibles. ¿Los cometas? Los cometas son los locos del cosmos. Vienen de la nube de Oort, una gigantesca nube esférica de cuerpos helados que rodea el sistema solar a una distancia de casi un año luz. Sí, un año luz. Esto significa que la luz, la cosa más rápida del universo, tarda un año entero en ir desde el Sol hasta el borde de la nube de Oort. En esa nube hay billones de cometas, billones de bombas heladas, simplemente flotando allí, en el frío y la oscuridad. Y de vez en cuando algo los perturba. Una estrella que pasa, una perturbación gravitacional, una colisión entre cometas. Y uno de ellos comienza a caer hacia la parte interior del sistema solar, hacia nosotros. Los cometas se mueven increíblemente rápido, hasta 70 kilómetros por segundo. Eso es el doble de rápido que la mayoría de los asteroides. Eso significa mucha más energía cinética en el impacto. La energía del impacto es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Recuerdan? Duplica la velocidad, cuadruplica la fuerza destructiva. Un cometa del tamaño del meteorito de Chelyabinsk produciría una explosión 4 veces más poderosa. Un cometa del tamaño del asteroide asesino de dinosaurios. Da miedo hasta pensarlo. Pero hay algo más. Puede que no veamos un cometa acercándose hasta el último momento. ¿Recuerdan el cometa Halley? Su periodo orbital es de 75 a 76 años. Sabemos cuándo volverá. Pero los cometas de periodo largo, aquellos que vienen de la nube de Oort, su periodo orbital puede ser de millones de años. O puede que nunca regresen, atravesando el sistema solar una vez y yéndose para siempre. Podríamos detectar un cometa así solo unos meses antes de un impacto potencial. Unos pocos meses para entender que nuestra civilización está terminando. En 1994 ocurrió algo que hizo jadear simultáneamente a todos los astrónomos del mundo. El cometa Shoemaker-Levy 9 colisionó con Júpiter. Pero no era simplemente un cometa. Se fragmentó en 21 pedazos antes del impacto. Y durante una semana estos fragmentos bombardearon Júpiter uno tras otro. Algunas explosiones fueron tan enormes que dejaron cicatrices oscuras del tamaño de la Tierra. Del tamaño de la Tierra. En Júpiter, un planeta 1300 veces más grande que el nuestro en volumen. La energía de solo uno de estos impactos fue equivalente a 6 millones de megatones de TNT. Eso es 300 millones de Hiroshima. Si aunque sea uno de estos fragmentos hubiera impactado la Tierra, no quedaría ni el recuerdo de nosotros. Y Júpiter, por cierto, es nuestro protector. Su gravedad constantemente intercepta cometas y asteroides que podrían volar hacia los planetas interiores. Júpiter es una aspiradora cósmica, un guardián cósmico que recibe los golpes por nosotros. Pero ni siquiera él puede atrapar todo. Algo se escapa. Algo siempre se escapa. Y ahora hablemos de algo verdaderamente aterrador. Los estallidos de rayos gamma. Si los asteroides son balas y los cometas son balas de cañón, entonces los estallidos de rayos gamma son rayos de muerte de la ciencia ficción hechos realidad. Son los eventos más brillantes del universo. Cuando ocurre un estallido de rayos gamma,
Durante unos segundos o minutos brilla más que todas las estrellas de su galaxia juntas. Todas. Cientos de miles de millones de estrellas. Y toda esa energía se enfoca en dos haces estrechos, como un gigantesco faro cósmico de muerte, que causa los estallidos de rayos gamma. Usualmente la muerte de estrellas masivas, hipernovas. Cuando una estrella 20, 30, 40 veces más masiva que el Sol agota su combustible, su núcleo colapsa en un agujero negro o una estrella de neutrones en fracciones de segundo. Las capas externas de la estrella se desploman hacia adentro, luego rebotan hacia afuera en una explosión cataclísmica. Y en ese momento, desde los polos de la estrella moribunda, disparan dos raios de radiación gamma pura. Los rayos gamma son la forma más energética de radiación electromagnética. Son tan energéticos que pueden desgarrar átomos, romper moléculas de ADN, destruir todo lo vivo. Si un estallido de rayos gamma ocurriera en nuestra galaxia y uno de sus rayos estuviera dirigido hacia la Tierra, puede que ni siquiera tengamos tiempo de entender qué pasó. Los rayos gamma viajan a la velocidad de la luz. Veríamos el destello y simultáneamente recibiríamos la dosis letal de radiación. No primero veríamos y luego recibiríamos. Simultáneamente, porque no hay nada más rápido que la luz. No habría advertencia. ¿Qué le pasaría a la Tierra? Imaginen que la mitad de la capa de ozono desaparece en cuestión de segundos. El ozono que nos protege de la radiación ultravioleta solar. De repente el Sol, nuestra fuente de vida, se convierte en fuente de muerte. La radiación ultravioleta se precipita sobre la superficie del planeta sin ningún obstáculo. El fitoplancton en los océanos, la base de toda la cadena alimentaria marina, comienza a morir. Las plantas en tierra reciben dosis letales de radiación. Los animales que salen a la luz del sol sufren quemaduras en la piel y daño en los ojos. Pero esto es solo el comienzo. La radiación gamma interactúa con la atmósfera, creando enormes cantidades de óxidos de nitrógeno. Estos compuestos químicos destruyen lo que queda de la capa de ozono y causan lluvias ácidas por todo el planeta. Lluvias ácidas que destruyen cultivos, envenenan cuerpos de agua, matan bosques. Y luego, el invierno nuclear. Esos mismos óxidos de nitrógeno forman una neblina marrón en las capas superiores de la atmósfera que bloquea la luz solar. La temperatura cae. La fotosíntesis se ralentiza hasta detenerse completamente. La cadena alimentaria global colapsa. ¿Suena como el fin del mundo? Puede ocurrir en cualquier momento. Los astrónomos han calculado que en la Vía Láctea ocurre un estallido de rayos gamma aproximadamente una vez cada varios millones de años. Y si ocurre dentro de un radio de aproximadamente 6.000 años luz de nosotros, y su rayo está dirigido en nuestra dirección, podría significar una extinción masiva. 6.000 años luz suena como una distancia enorme, ¿no? Pero en nuestra galaxia de 100.000 años luz de diámetro, esto es prácticamente el vecindario. Es como vivir en una gran ciudad y decir, oh, la explosión ocurrió a solo unos kilómetros de aquí. Técnicamente lejos, pero en realidad amenazadoramente cerca. Y hay candidatos reales. Eta Carinae es una de las estrellas más masivas e inestables que conocemos. Es 100 a 150 veces más masiva que el Sol y 5 millones de veces más brillante. Es tan inestable que ya ha explotado varias veces, pero de alguna manera ha sobrevivido cada vez. Pero esto no puede continuar mucho tiempo. Tarde o temprano, Eta Carinae explotará de verdad. Y cuando eso suceda, será uno de los estallidos de rayos gamma más brillantes en la historia de la galaxia. Está a una distancia de 7.500 años luz. Eso es un poco más allá de la zona de peligro, pero no mucho. Y no sabemos exactamente hacia dónde apuntan sus polos. Podrían estar apuntando hacia nosotros. O no, simplemente no lo sabemos. La buena noticia, Eta Carinae puede explotar mañana, o dentro de 1 millón de años.
Las estrellas no tienen horarios. La mala noticia: si ya explotó hace 7500 años, la luz y la radiación gamma todavía están volando hacia nosotros a través del cosmos. Justo ahora, tal vez, y solo lo sabremos cuando nos alcancen. Pero déjenme contarles sobre una posibilidad aún más espeluznante: los estallidos cortos de rayos gamma. Mientras que los estallidos largos de rayos gamma ocurren con la muerte de estrellas masivas y duran segundos o minutos, los estallidos cortos de rayos gamma duran menos de 2 segundos. 2 segundos de infierno absoluto, comprimido en un instante. ¿Qué los causa? La fusión de estrellas de neutrones o de una estrella de neutrones con un agujero negro. Las estrellas de neutrones son los restos de estrellas masivas que colapsaron bajo su propia gravedad. Son tan densas que una cucharadita de materia de estrella de neutrones pesa 1000 millones de toneladas. 1000 millones de toneladas. En una cucharadita. La gravedad en la superficie de una estrella de neutrones es 200.000 millones de veces más fuerte que la terrestre. Si cayeran allí, no solo serían aplastados hasta el nivel atómico, convertidos en una capa de un átomo de espesor sobre la superficie de la estrella. Cuando dos estrellas así colisionan, cuando sus órbitas se degradan gradualmente debido a la radiación de ondas gravitacionales, se libera más energía en un segundo de la que el Sol liberará en toda su vida de 10.000 millones de años. Y gran parte de esa energía se libera en forma de radiación gamma. Es un destello brillante, cegador y asesino de luz y radiación que puede esterilizar regiones enteras de la galaxia. Existe una teoría de que una de las extinciones masivas en la historia de la Tierra, la extinción ordovícico-silúrica hace unos 450 millones de años, cuando murió aproximadamente el 85% de todas las especies marinas, fue causada por un estallido de rayos gamma. Por supuesto, los dinosaurios todavía no existían entonces. Ni siquiera había casi peces. Pero la vida en los océanos florecía: trilobites, braquiópodos, graptolitos. Y de repente, la mayoría de ellos desaparecieron. Los restos fósiles muestran signos de extinción masiva, pero no hay signos de actividad volcánica o colisión con un asteroide. Solo muerte súbita. Algunos científicos piensan que podría haber sido un estallido de rayos gamma que golpeó la Tierra, destruyó la capa de ozono y condenó la vida marina a la extinción por radiación ultravioleta y hambre. Y lo más terrible, nunca lo sabremos de antemano. Un estallido de rayos gamma viaja a la velocidad de la luz, sin advertencia, sin posibilidad de prepararse, sin forma de protegerse. Simplemente un día veremos una estrella inusualmente brillante en el cielo, tan brillante que se podrá ver de día, y en ese mismo momento nuestra atmósfera comenzará a destruirse. Ahora dirijamos nuestra atención a nuestra estrella natal, el Sol, un enorme reactor termonuclear en el cielo que nos da la vida. Sin él, seríamos una roca congelada y sin vida a la deriva en la oscuridad. Pero el Sol no es simplemente una bombilla estable en el cielo. Es un infierno burbujeante de plasma con una temperatura de 15 millones de grados en el núcleo y campos magnéticos tan poderosos que pueden desgarrar átomos. Cada 11 años, el Sol pasa por un ciclo de actividad. Los campos magnéticos se reorganizan, las manchas solares aparecen y desaparecen. Las eyecciones de masa coronal lanzan miles de millones de toneladas de plasma al espacio. Esto es normal. Es natural. Ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Pero a veces, muy raramente, el Sol hace algo verdaderamente extraordinario. Algo aterrador. Una superfulguración. En 1859 ocurrió lo que ahora se llama el evento Carrington. El astrónomo británico Richard Carrington estaba observando el Sol, afortunadamente, a través de los filtros apropiados, cuando vio un destello brillante en la superficie. Durante las siguientes 17 horas,
Una nube de plasma magnetizada se precipitó hacia la Tierra. Cuando alcanzó nuestro planeta, comenzó un espectáculo de luces. Las auroras boreales fueron visibles hasta las islas del Caribe y Hawái. La gente en las montañas rocosas se despertaba por la noche pensando que había amanecido y comenzaba a preparar el desayuno, hasta que se daba cuenta de que era solo el resplandor en el cielo. Los sistemas telegráficos de todo el mundo se volvieron locos. Los operadores recibían descargas eléctricas. El papel telegráfico se incendiaba directamente en los aparatos. Algunas líneas telegráficas seguían funcionando incluso después de haber sido desconectadas de las fuentes de energía. Las corrientes magnéticas inducidas eran tan fuertes. Suena hermoso, ¿verdad? Pero trasladémonos a 2025. Imaginen que una superfulguración similar ocurre ahora. Vivimos en un mundo completamente dependiente de la electricidad y la electrónica. Cuando una tormenta geomagnética alcanza la Tierra, induce corrientes eléctricas en cualquier conductor largo, líneas eléctricas, tuberías, vías férreas. Estas corrientes sobrecargan los transformadores, haciendo que exploten o se fundan. Y lo más terrible, los transformadores de alto voltaje, la base de nuestra infraestructura de red eléctrica, no se producen en masa. Se hacen por encargo. Cada uno cuesta millones de dólares y se fabrica durante meses. ¿Qué ocurriría? Las redes eléctricas caerían en todo el mundo simultáneamente. No se apagarían ordenadamente, explotarían. Los hospitales perderían energía. Los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares fallarían. Las estaciones de bombeo de agua se detendrían. Las telecomunicaciones desaparecerían. Internet dejaría de existir, no temporalmente, sino durante meses o años, hasta que se fabriquen e instalen nuevos transformadores. Cada satellite in órbita sufriría daños por radiación. El GPS dejaría de funcionar. Los aviones en el aire perderían la navegación. Los sistemas financieros se detendrían. Las cadenas de suministro colapsarían, y no podremos simplemente repararlo todo rápidamente. Imaginen, para fabricar nuevos transformadores se necesitan fábricas. Para que funcionen las fábricas se necesita electricidad. Para que haya electricidad se necesitan transformadores. Un círculo vicioso. La civilización caería en una trampa de la que sería increíblemente difícil escapar. La Academia Nacional de Ciencias de UU calculó que una superfulguración a escala del evento Carrington hoy causaría daños por $2 billones solo en el primer año, y la recuperación tomaría de 4 a 10 años. 10 años sin electricidad. Imaginen eso. La sociedad moderna simplemente no podría funcionar. La gente comenzaría a morir en cuestión de semanas, no por la propia fulguración, sino por las consecuencias. Por falta de agua, porque las bombas no funcionan. Por falta de comida, porque las cadenas de suministro están destruidas y los refrigeradores no funcionan. Por falta de atención médica, por el frío en invierno y el calor en verano. Por enfermedades, porque los sistemas de alcantarillado han fallado. Las ciudades se convertirían en trampas mortales. Millones, posiblemente miles de millones de personas morirían no por la radiación cósmica, sino por el colapso de la infraestructura. Y esto es lo que realmente preocupa a los científicos. El evento Carrington fue poderoso, pero no el más poderoso de los posibles. En 2012, el 23 de julio, el Sol lanzó una superfulguración aproximadamente 2 veces más poderosa que el evento Carrington. Atravesó exactamente esa parte de la órbita de la Tierra donde nuestro planeta había estado una semana antes. Nos perdimos el apocalipsis por 7 días. 7 días. Si la Tierra hubiera estado una semana adelante en su órbita, o si el Sol hubiera lanzado esa fulguración una semana después, justo ahora podríamos estar todavía recuperándonos de la mayor catástrofe en la historia moderna. El físico Daniel Baker de la Universidad de Colorado dijo sobre este evento:
Si esa fulguración nos hubiera golpeado, todavía estaríamos recogiendo los escombros. Eso fue en 2012, hace más de 10 años, y todavía estaríamos recogiendo los escombros. ¿Qué tan probable es esto? Los científicos han calculado que la probabilidad de una superfulguración a escala Carrington en cualquier periodo dado de 10 años es de alrededor del 12%. En los próximos 10 años hay una probabilidad de 1 entre 8 de que esto ocurra. 1 de cada 8. No es alguna posibilidad teórica remota. Es una amenaza real y medible. Y prácticamente no estamos haciendo nada para prepararnos para ella. Pero incluso las superfulguraciones palidecen en comparación con lo que quiero contarles ahora. Agujeros negros errantes. Dejen que esto se asiente por un segundo. Agujeros negros errantes. Objetos tan densos que su gravedad curva el propio espacio-tiempo, creando una región de la cual ni siquiera la luz puede escapar. Y viajan por la galaxia. Justo ahora. Invisibles, silenciosos, mortales. ¿Cómo se vuelve errante un agujero negro? Normalmente los agujeros negros se forman cuando estrellas masivas colapsan. La mayoría de ellos permanecen donde nacieron, viajando lentamente por la galaxia junto con las estrellas a su alrededor. Pero a veces un agujero negro recibe un empujón gravitacional, quizás del paso cercano de otra estrella masiva. Quizás de una interacción en un denso cúmulo estelar, quizás de una explosión asimétrica de supernova que lo expulsa como una bala de un rifle. Y ese agujero negro comienza a precipitarse a través de la galaxia a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. ¿Cuántos hay allí? Los científicos estiman que solo en la Vía Láctea puede haber de 100 millones a 1000 millones de agujeros negros errantes de masa estelar. De 100 millones a 1000 millones. Y casi no sabemos nada sobre dónde están, porque los agujeros negros por definición son invisibles. Solo podemos detectarlos indirectamente, por cómo curvan la luz de las estrellas de fondo, o si absorben materia que brilla al caer en ellos. Pero un agujero negro solitario precipitándose a través del espacio interestelar es prácticamente imposible de ver hasta que esté peligrosamente cerca. ¿Qué pasaría si un agujero negro errante pasara por el sistema solar? Depende de qué tan cerca pase. Si pasa en algún lugar más allá de la órbita de Neptuno, puede que ni siquiera notemos nada inusual. Tal vez pequeñas perturbaciones en las órbitas de los planetas exteriores que los astrónomos descubrirían años después. Pero si pasa más cerca, a través del cinturón de Kuiper o la nube de Oort, todo se volverá mucho más interesante y mucho más aterrador. La nube de Oort, ¿recuerdan? Billones de cometas flotando en el borde del sistema solar. Un agujero negro pasando a través de la nube de Oort la agitaría con su gravedad como una cuchara en una taza de azúcar. Miles, tal vez millones de cometas recibirían suficiente impulso gravitacional para comenzar a caer hacia la parte interior del sistema solar. Hacia nosotros. Imaginen no un cometa, no 10, sino todo un enjambre, una lluvia de cometas bombardeando los planetas interiores durante siglos. La Tierra se convertiría en un campo de tiro cósmico, pero esto es todavía un paso relativamente distante. ¿Qué si el agujero negro pasa más cerca? ¿A través del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter? ¿O, lo que es inconcebiblemente peor, a través del sistema solar interior, donde estamos nosotros? Si un agujero negro de masa estelar, digamos, 10 veces más masivo que el Sol, pasa cerca de la Tierra, su gravedad comenzará a desgarrar nuestro planeta incluso antes de que realmente nos acerquemos a él. Esto se llama fuerzas de marea, la misma fuerza que hace que los océanos suban y bajen en respuesta a la gravedad de la Luna, pero multiplicada por millones. El lado de la Tierra que mira hacia el agujero negro será atraído con más fuerza que el lado opuesto. El planeta comenzará a estirarse, deformarse, desgarrarse. Primero los océanos
se derramarían fuera de sus cuencas. Tsunamis de kilómetros de altura se precipitarían sobre los continentes. Luego la corteza terrestre comenzaría a agrietarse. Terremotos de una magnitud que ni siquiera podemos medir con nuestras escalas desgarrarían los continentes. Volcanes en todo el mundo explotarían simultáneamente. La atmósfera comenzaría a escapar al espacio, succionada por la gravedad del agujero negro. Y todo esto ocurriría durante horas, tal vez días, a medida que el agujero negro se acerca, pasa y se aleja. Si la Tierra pasara lo suficientemente cerca del horizonte de eventos del agujero negro, el punto de no retorno más allá del cual nada puede escapar, el planeta sería desgarrado hasta los átomos por un proceso que los astrofísicos poéticamente llaman espaguetificación. Las fuerzas gravitacionales diferirían tanto entre un extremo del objeto y el otro que todo se estiraría en largos hilos delgados, como espagueti. Sería rápido, al menos. Un construit desagradable. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerlos despiertos por las noches. ¿Puede un agujero negro errante estar dirigiéndose hacia nosotros justo ahora? La respuesta: no lo sabemos. No podemos saberlo. Un agujero negro del tamaño de la Tierra sería invisible contra el fondo del espacio. Solo podríamos detectarlo por microlente gravitacional. Cuando pasa entre nosotros y una estrella distante, su gravedad curva y amplifica la luz de esa estrella. Pero esto requiere que el agujero negro, la Tierra y la estrella de fondo se alineen casi perfectamente. E incluso entonces solo veríamos un breve destello de brillo de la estrella, que duraría horas o días. Para cuando entendiéramos que es un agujero negro y no solo una anomalía, podría estar ya muy cerca. En 2011, los astrónomos descubrieron lo que posiblemente era un agujero negro errante en la constelación de Sagitario, aproximadamente a 20.000 años luz de aquí. Solo lo notaron porque justamente estaba pasando frente a una estrella de fondo. Si no se hubiera alineado perfectamente, nunca habríamos sabido que estaba allí. ¿Cuántos más hay allí? Invisibles, desconocidos, viajando por la galaxia. Y hay algo más que realmente asusta. Agujeros negros supermasivos errantes. En el centro de cada galaxia grande hay un agujero negro supermasivo, un objeto con una masa de millones o miles de millones de veces la del Sol. La Vía Láctea tiene uno, Sagitario, con una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares. Normalmente estos monstruos permanecen en los centros de sus galaxias, pero cuando dos galaxias colisionan, y las galaxias colisionan, es común en el cosmos. Sus agujeros negros centrales eventualmente se fusionan. A veces en el proceso de fusión, las ondas gravitacionales emitidas asimétricamente dan al agujero negro combinado un empujón tan poderoso que es expulsado de la galaxia completamente, a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Un agujero negro supermasivo errante así pasando a través de la Vía Láctea sería catastrófico es apenas una palabra adecuada. Su gravedad perturbaría las órbitas de estrellas a distancias de años luz. Sistemas estelares enteros serían expulsados de la galaxia o enviados a nuevas órbitas caóticas. Si tal objeto pasara en algún lugar dentro de unos pocos cientos de años luz del sistema solar, las perturbaciones gravitacionales podrían cambiar la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia, enviándonos a regiones con mayor densidad de estrellas, más supernovas, más radiación. O podrían enviarnos al borde de la galaxia, al vacío frío y oscuro donde casi nunca se forman nuevas estrellas. Los científicos han calculado que en el universo observable puede haber miles de millones de estos agujeros negros supermasivos expulsados, precipitándose a través del espacio intergaláctico. La mayoría están lejos, demasiado lejos para representar una amenaza alguna vez. Pero la mayoría no significa todos. Y el universo tiene 13.8 mil millones de años.
Ha habido mucho tiempo para eventos extraños e improbables. Déjenme contarles sobre uno de los descubrimientos más inquietantes de los últimos años. En 2017, los astrónomos descubrieron una estrella que se precipitaba fuera de nuestra galaxia a una velocidad de 1.700 kilómetros por segundo, lo suficientemente rápido como para escapar de la atracción gravitacional de la Vía Láctea e irse al espacio intergaláctico para siempre. ¿Qué podría acelerar una estrella a tal velocidad increíble? La explicación más probable era parte de un sistema binario que se acercó demasiado al agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Una estrella fue capturada por el agujero negro, la otra fue expulsada como una piedra de una onda. Si los agujeros negros pueden hacer esto con estrellas, objetos cientos de miles de veces más masivos que la Tierra, imaginen que pueden hacernos a nosotros. Pero esperen, se pone aún más aterrador. Agujeros negros primordials. Estos son agujeros negros teóricos que podrían haberse formado en los primeros instantes después del Big Bang, a partir de fluctuaciones de densidad en el universo temprano. No requerían el colapso de una estrella, por lo que pueden ser de cualquier tamaño, desde subatómicos hasta la masa de una estrella o más. Y si existen, puede haber muchos. Muchísimos. Algunos científicos han sugerido que una parte significativa de la materia oscura, la sustancia misteriosa que constituye la mayor parte de la masa del universo, pero que no podemos ver o detectar directamente, podría ser en realidad agujeros negros primordiales. Si esto es cierto, entonces no hay cientos de millones de agujeros negros en nuestra galaxia. Hay billones, por todas partes, flotando a través del halo de materia oscura que rodea la Vía Láctea, y de vez en cuando uno de ellos puede pasar por el sistema solar. Un pequeño agujero negro primordial, digamos, con la masa de un asteroide pero del tamaño menor que un átomo, no destruiría la Tierra instantáneamente, pero si pasara a través de nuestro planeta, podría quedar atrapado dentro, retenido por la gravedad de la Tierra. Y entonces comenzaría lentamente a consumir materia desde adentro. Átomo por átomo, molécula por molécula, este diminuto agujero negro crecería. El proceso tomaría millones o miles de millones de años, pero eventualmente consumiría todo el planeta desde adentro, dejando solo un agujero negro flotando donde alguna vez estuvo la Tierra. ¿Suena como ciencia ficción? Tal vez, pero la física lo permite. Los agujeros negros primordiales siguen siendo teóricos, pero no violan ninguna ley de la naturaleza. Pueden existir, y si existen, no tenemos absolutamente ninguna forma de detectar uno pequeño a menos que pase directamente a través de un detector o cause un efecto gravitacional notable. Serían asesinos ocultos perfectos, atravesando el cosmos, invisibles, indetectables, imparables. Hablemos ahora de algo que mantiene ansiosos a los astrobiólogos. Eventos de esterilización. Estos son fenómenos cósmicos hipotéticos tan poderosos, tan omnipresentes, que podrían esterilizar no solo un planeta, sino regiones enteras de la galaxia simultáneamente. Ya hablamos de los estallidos de rayos gamma, pero hay algo más. Explosiones de supernova. Cuando una estrella masiva explota, brilla brevemente tan intensamente como una galaxia entera. Pero la luz es el menor de los problemas. Una supernova arroja enormes cantidades de rayos cósmicos, partículas de alta energía que se mueven casi a la velocidad de la luz. Estas partículas pueden dañar el ADN, causar cáncer, esterilizar superficies de planetas, y continúan llegando durante años, décadas, siglos después de la explosión, a medida que la onda de choque se expande a través del espacio. Si una supernova ocurriera dentro de aproximadamente 50 años luz de la Tierra, podría significar una catástrofe para la vida en la superficie. La capa de ozono sería dañada. Los niveles de rayos cósmicos en la superficie aumentarían cientos de veces. Las mutaciones aumentarían.
El cáncer se convertiría en una epidemia, pero quizás la civilización sobreviviría. Podríamos refugiarnos, esperar las tormentas, recuperarnos. Quizás, pero hay una posibilidad aún más siniestra. Kilonovas, explosiones en la fusión de estrellas de neutrones que discutimos anteriormente en el contexto de los estallidos de rayos gamma. Estos eventos no solo producen radiación gamma, también producen enormes cantidades de elementos radiactivos pesados. Cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, expulsan materia enriquecida con elementos más pesados que el hierro, oro, platino, uranio. Mucho uranio. Y estos elementos radiactivos se dispersan por el espacio junto con el resto de las eyecciones. Si una kilonova ocurriera lo suficientemente cerca, la Tierra podría pasar a través de una nube de estas partículas radiactivas. Caerían en la atmósfera, se asentarían en la superficie, entrarían en las cadenas alimentarias. La radiactividad en la Tierra aumentaría drásticamente. No tan drásticamente como una guerra nuclear. Esto estaría distribuido por todo el planeta y extendido en el tiempo, pero lo suficiente como para aumentar significativamente la radiación de fondo durante millones de años. Cáncer, daño genético, reducción de la esperanza de vida, un envenenamiento lento de toda la biosfera. Hay evidencia en los registros geológicos de la Tierra de que algo así ocurrió hace unos 2 a 3 millones de años. Los investigadores encontraron isótopos de hierro 60 en sedimentos de aguas profundas de ese periodo. El hierro 60 no se produce naturalmente en la Tierra, solo se forma en supernovas y estrellas de neutrones. Su presencia en la Tierra significa que en algún lugar cercano, en escalas cósmicas, ocurrió una explosión masiva y sus eyecciones nos alcanzaron. Algunos científicos relacionan esto con los cambios climáticos de ese periodo y posiblemente con la extinción de algunas especies de organismos marinos. Sobrevivimos, pero fue por poco, y todo se vuelve aún más interesante. En años recientes, los astrónomos han comenzado a entender que nuestra posición en la galaxia no es casual. El sistema solar está en lo que se llama la zona habitable galáctica, una región no demasiado cerca del centro de la galaxia, donde las supernovas y otras catástrofes son demasiado frecuentes, y no demasiado lejos en el borde, donde hay muy pocos elementos pesados necesarios para la vida. Estamos en el vecindario de Ricitos de Oro, justo bien, pero incluso en la zona habitable galáctica, no estamos seguros. El Sol gira alrededor del centro de la Vía Láctea, completando una vuelta completa aproximadamente cada 225 a 250 millones de años. Esto se llama año galáctico. Y durante esta rotación pasamos por diferentes regiones de la galaxia. A veces pasamos a través de un brazo espiral, una región con más estrellas jóvenes, calientes y masivas que viven rápido y mueren jóvenes en explosiones de supernova. En estos periodos, la frecuencia de supernovas cercanas aumenta. La frecuencia de estallidos de rayos gamma aumenta. Los rayos cósmicos se intensifican. La vida en la Tierra sufre más estrés. Algunos científicos han sugerido que las extinciones masivas en la historia de la Tierra se correlacionan con nuestros pasos a través de los brazos espirales de la galaxia. Esto es controvertido y la correlación no es perfecta, pero la idea es intrigante. Quizás nuestra historia biológica ha sido determinada en parte por nuestro viaje cósmico, nuestra rotación alrededor de la galaxia, nuestros encuentros con diversas amenazas cósmicas. Justo ahora estamos en una región relativamente segura, el brazo de Orión. De hecho, no un verdadero brazo espiral, sino una pequeña ramificación entre dos brazos principales. Estamos en un suburbio cósmico, relativamente tranquilo, relativamente seguro. Pero esto es temporal. En nuestro movimiento alrededor de la galaxia, eventualmente entraremos en regiones más peligrosas otra vez. Es inevitable. La pregunta es solo cuándo y qué pasará entonces.
Ahora déjenme contarles sobre algo verdaderamente alucinante. Falso vacío. Esta es una de las ideas más aterradoras en toda la física, en parte porque si esto ocurre, no habrá absolutamente ninguna advertencia y ninguna posibilidad de salvarse. Ninguna en absoluto. Aquí está la idea. La teoría cuántica de campos sugiere que el vacío, el espacio vacío, en realidad tiene energía. No es simplemente nada. Es un campo cuántico en su estado de energía más bajo. Pero, ¿qué si nuestro estado de energía más bajo en realidad no es el más bajo? ¿Qué si existe un estado de energía aún más bajo y nuestro vacío es en realidad metaestable? Estable por ahora, pero no verdaderamente estable. Esto sería lo que los físicos llaman un falso vacío. Si esto fuera cierto, entonces las fluctuaciones cuánticas o un evento de alta energía podrían crear en algún lugar del universo una pequeña burbuja de vacío verdadero. El vacío en su estado de energía verdaderamente más bajo. Y esa burbuja comenzaría a expandirse a la velocidad de la luz. A medida que se expande, transformaría el falso vacío en vacío verdadero. Y aquí está el horror. En el vacío verdadero las leyes de la física pueden ser diferentes. Los átomos pueden ser inestables. La química puede no funcionar. Las estrellas no podrían existir. La vida sería imposible. Esta burbuja de vacío verdadero se expandiría en todas direcciones a la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso. Y recuerden, nada se mueve más rápido que la luz. Esto significa que no puede haber advertencia. En absoluto. La luz del muro de destrucción que se acerca los alcanzaría en el mismo momento que el muro mismo. No lo verían acercarse. Un instante el universo existe. Al siguiente instante, no existe. Sin dolor. Sin conciencia. Solo la cesación instantánea de la existencia de todo. Materia, energía, espacio, el tiempo mismo. Y lo más aterrador de todo esto, tal burbuja podría haber comenzado a expandirse en algún lugar lejano del universo hace miles de millones de años. Justo ahora podría estar precipitándose hacia nosotros a través del cosmos, borrando galaxias, destruyendo civilizaciones, reescribiendo las leyes de la naturaleza. Y nunca lo sabríamos hasta que nos alcance. Los astrónomos miran a través de telescopios. Los físicos realizan experimentos, pero es imposible detectar una burbuja de falso vacío que se aproxima. Imposible. Se mueve a la velocidad de la luz, y la luz de su borde nos alcanza simultáneamente con el borde mismo. ¿La probabilidad de esto? Honestamente, no lo sabemos. Ni siquiera estamos seguros de que estemos en un falso vacío. La mayoría de los físicos piensan que probablemente estamos en un vacío verdadero, un estado estable que durará para siempre, pero probablemente no es definitivamente. Los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones sugirieron que el bosón de Higgs, la partícula responsable de la masa de otras partículas, tiene una masa que coloca nuestro universo en una región potencialmente metaestable. No definitivamente metaestable, pero en el límite. Los físicos usan frases cautelosas como presumiblemente estable y posiblemente metaestable. Es la forma científica de decir realmente esperamos que todo esté bien, pero en realidad no estamos seguros. ¿Existe en algún lugar una burbuja de desintegración del vacío precipitándose hacia nosotros? Posiblemente. ¿Nos destruirá mañana? ¿El próximo año? ¿Dentro de 1.000 millones de años? Nunca. No podemos saberlo. Esta es la quinta esencia del riesgo incontrolable. Un evento que no podemos predecir, no podemos prevenir y ni siquiera podemos detectar antes de que sea demasiado tarde. Todo lo que podemos hacer es esperar que los cálculos sean correctos y que estemos en el vacío verdadero. Esperar y seguir viviendo. Porque ¿qué otra alternativa hay? Pero volvamos a las amenazas que al menos podemos observar, incluso si no podemos controlarlas. Encuentros cercanos estelares. Las estrellas no son estacionarias. Se mueven,
girando alrededor del centro galáctico, cada una en su órbita, cada una a su velocidad. La mayoría de las estrellas nunca se acercarán entre sí. Las distancias entre estrellas son enormes comparadas con sus tamaños. Pero a veces, muy raramente, dos estrellas pasan lo suficientemente cerca como para que su gravedad comience a afectar los sistemas planetarios de cada una. La estrella más cercana a nosotros es Próxima Centauri, a poco más de 4 años luz de distancia. Esto parece cercano, y en términos cósmicos lo es, pero gravitacionalmente casi no nos afecta en absoluto. Pero que si una estrella pasara no a 4 años luz, sino, digamos, a medio año luz, o más cerca. Las simulaciones muestran que una estrella que pase dentro de un año luz del sistema solar podría perturbar significativamente la nube de Oort. Cientos o miles de cometas recibirían suficiente impulso gravitacional para comenzar a caer hacia el sistema solar interior. Durante los próximos millones de años experimentaríamos un aumento significativo en los bombardeos cometarios. No un apocalipsis inmediato, pero un riesgo significativamente elevado durante un periodo de tiempo enorme. Si una estrella pasara aún más cerca, dentro de unos pocos miles de unidades astronómicas, podría comenzar a perturbar las órbitas de los planetas exteriores. Neptuno, Urano, incluso Saturno podrían recibir empujones gravitacionales que cambien sus órbitas. Y esto tendría un efecto en cascada. Las resonancias orbitales entre planetas cambiarían. Las interacciones gravitacionales que han mantenido estable el sistema solar interior durante miles de millones de años podrían alterarse. La órbita de la Tierra podría volverse más excéntrica, llevando a oscilaciones climáticas extremas. O, en el peor escenario, la Tierra podría ser lanzada a una órbita que la lleve demasiado cerca del Sol o demasiado lejos, haciendo la vida imposible. Y en un escenario verdaderamente extremo, si una estrella pasara a solo unos pocos cientos de unidades astronómicas, más cerca que los objetos más distantes del cinturón de Kuiper, podría literalmente capturar planetas. Marte, la Tierra, incluso Venus podrían ser arrancados de sus órbitas por la gravedad de la estrella que pasa y llevados para convertirse en planetas huérfanos, mundos congelados flotando a través del vacío interestelar para siempre. ¿Qué tan probable es esto? Bastante raro, afortunadamente. Los astrónomos han calculado que una estrella pasa dentro de un año luz del Sol aproximadamente una vez cada varios cientos de miles de años. Un encuentro verdaderamente cercano, dentro de unos pocos miles de unidades astronómicas, ocurre quizás una vez cada varias decenas de millones de años. Pero raro no significa nunca. Y sabemos de algunas estrellas que se están moviendo en nuestra dirección. Gliese 710 es una enana roja que actualmente está a unos 64 años luz de aquí, pero se está moviendo hacia nosotros. En aproximadamente 1.3 millones de años, Gliese 710 pasará a través de la nube de Oort, posiblemente a una distancia de solo 10 a 13.000 unidades astronómicas del Sol. Esto no afectará directamente a los planetas, pero definitivamente agitará la nube de Oort. Los cometas que caigan al sistema solar interior aumentarán. La humanidad dentro de 1.3 millones de años, si todavía existimos, enfrentará un riesgo elevado de impactos cometarios durante decenas o cientos de miles de años después del encuentro. 1.3 millones de años suena como mucho tiempo, ¿no? Pero desde una perspectiva geológica es solo un instante. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Los humanos hemos existido de una forma u otra durante unos 2 a 3 millones de años. La civilización ha existido solo unos pocos miles de años. ¿Quiénes o qué seremos dentro de 1.3 millones de años? ¿Seguiremos en la Tierra? ¿Seremos siquiera reconocibles como humanidad? ¿O este encuentro con Gliese 710 será un problema para nuestros descendientes lejanos, tan cambiados por la evolución y la tecnología que no podríamos reconocerlos?
Pero hay amenazas más cercanas en el tiempo. Hablemos de los polos magnéticos de la Tierra. Justo ahora, bajo nuestros pies, el núcleo externo de la Tierra, una capa de hierro y níquel fundido de unos 2.300 kilómetros de espesor, gira y convecta, creando corrientes eléctricas. Estas corrientes producen el campo magnético de la Tierra, un escudo invisible que rodea el planeta y nos protege del viento solar y los rayos cósmicos. Sin este campo magnético, la atmósfera de la Tierra se evaporaría lentamente al espacio, como le sucedió a Marte hace miles de millones de años. Pero aquí está el asunto. Este campo magnético no es estable. Fluctúa, se debilita, se fortalece y de vez en cuando, en promedio cada varios cientos de miles de años, se invierte completamente. El polo norte magnético se convierte en sur. El sur se convierte en norte. Esto se llama inversión geomagnética y es un fenómeno completamente normal en escalas de tiempo geológicas. Ha sucedido cientos de veces en la historia de la Tierra. La última inversión completa ocurrió hace unos 780.000 años. Estamos retrasados según el intervalo promedio de tiempo entre inversiones, y hay señales de que la próxima puede estar acercándose. El campo magnético de la Tierra se ha debilitado aproximadamente un 9% en los últimos 170 años. El polo norte magnético está derivando cada vez más rápido, habiéndose movido más de 600 kilómetros desde principios del siglo XIX, y su velocidad está aumentando. La anomalía del Atlántico Sur, un área sobre Sudamérica y el Atlántico Sur donde el campo magnético es anormalmente débil, se está expandiendo. ¿Qué pasará durante una inversión geomagnética? El proceso no es instantáneo. Toma de varios cientos a varios miles de años. Pero durante ese tiempo el campo magnético se vuelve muy débil y caótico. En lugar de un dipolo ordenado, un polo norte y un polo sur, podría haber múltiples polos migratorios por la superficie del planeta. El campo podría debilitarse hasta el 10% de su fuerza actual o menos. Cuando esto suceda, la protección de la Tierra contra la radiación cósmica disminuirá significativamente. Los vientos solares, corrientes de partículas cargadas del Sol, penetrarán más profundamente en la atmósfera. Los rayos cósmicos del espacio interestelar alcanzarán la superficie en mayor número. Los satélites serán expuestos a mayor radiación, acortando su vida útil. Los sistemas electrónicos serán más vulnerables a las tormentas solares. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional o en futuras bases lunares y marcianas enfrentarán un riesgo de radiación significativamente elevado. En la superficie, los efectos serán menos dramáticos pero aún notables. Los niveles de rayos cósmicos aumentarán, potencialmente llevando a niveles más altos de cáncer. Algunos científicos han sugerido que podría haber daño a la capa de ozono debido al aumento de rayos cósmicos creando reacciones químicas en las capas superiores de la atmósfera. Esto podría llevar a un aumento de la radiación ultravioleta en la superficie. Pero la Tierra ha pasado por muchas inversiones antes, y la vida ha sobrevivido. No hay evidencia de extinciones masivas correspondientes a inversiones en los registros geológicos. El problema real para la civilización moderna sería tecnológico. Nuestra infraestructura electrónica, nuestros satélites, nuestros sistemas GPS, todos son vulnerables a la radiación cósmica elevada y las tormentas solares. Durante un campo magnético débil y caótico, incluso una tormenta solar moderada podría causar una destrucción que normalmente requeriría una tormenta muy fuerte. Podríamos enfrentar siglos de fallas tecnológicas elevadas, necesidad de protección adicional para la electrónica, vida útil reducida de satélites, riesgos elevados para los viajes espaciales. Y esto es lo preocupante. No sabemos exactamente cuándo comenzará la próxima inversión. El debilitamiento actual del campo podría ser el comienzo de una inversión, o podría ser simplemente una fluctuación, y el campo se fortalecerá nuevamente.
Los registros geológicos muestran que ha habido varios falsos comienzos, momentos en que el campo comenzó a debilitarse y volverse caótico, pero luego se estabilizó sin una inversión completa. Podríamos estar al comienzo de una inversión justo ahora, o podríamos estar en un falso comienzo, o el debilitamiento actual podría ser completamente normal. Simplemente no lo sabemos. Pero mientras hablamos de campos magnéticos, déjenme contarles sobre algo verdaderamente espeluznante. Magnetaires. Este es un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético increíblemente fuerte, 1 billón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Un billón. Estos objetos son tan extraños, tan extremos, que apenas encajan en nuestra comprensión de la física. El campo magnético de un magnetar es tan poderoso que distorsiona la forma de los átomos. En serio, los átomos en un campo magnético fuerte se vuelven alargados, en forma de cigarro en lugar de esféricos. Si de alguna manera pudieras estar en la superficie de un magnetar, lo cual es imposible por 1 millón de razones, pero imaginemos, tu cuerpo no solo se desintegraría por la gravedad. El campo magnético literalmente desgarraría los átomos en tu cuerpo. Las moléculas no podrían mantenerse unidas. Los enlaces químicos se romperían. Dejarías de existir a nivel molecular. Pero esto es lo verdaderamente aterrador de los magnetares. Son inestables. Sus campos magnéticos increíblemente poderosos crean tensiones en la corteza de la estrella, que, recuerden, está hecha de materia miles de millones de veces más densa que la materia ordinaria. De vez en cuando estas tensiones se vuelven demasiado grandes y la corteza se agrieta. Esto se llama terremoto estelar, un estelar terremoto. Y cuando ocurre un estelar terremoto en un magnetar, se libera más energía en 1/10 de segundo de la que el Sol libera en 100.000 años. Esta energía se libera en forma de una gigantesca explosión de radiación gamma y de rayos X. Si tal explosión golpeara la Tierra desde cerca, digamos, dentro de unas pocas decenas de años luz, los resultados serían catastróficos. La capa de ozono podría ser destruida en segundos. Los satélites se quemarían por la radiación. Cualquiera que mirara al cielo en la dirección equivocada podría quedar ciego. Y luego seguirían los efectos a largo plazo: radiación ultravioleta elevada, colapso de ecosistemas, extinción masiva. En diciembre de 2004, el magnetar SGR 1806A20 produjo la explosión más poderosa jamás observada de cualquier objeto fuera del sistema solar. Esta estrella está a unos 50.000 años luz de aquí, al otro lado de la galaxia. Y sin embargo, cuando su radiación alcanzó la Tierra, interrumpió el funcionamiento de satélites, afectó la atmósfera de la Tierra y temporalmente cegó algunos instrumentos astronómicos. Desde una distancia de 50.000 años luz. Si ese magnetar estuviera dentro de 10 años luz, la misma explosión podría haber causado un evento de extinción masiva en la Tierra. Afortunadamente, no hay muchos magnetares conocidos y ninguno está muy cerca de nosotros. El magnetar confirmado más cercano está a unos 13.000 años luz de aquí. Pero hay un problema. No estamos seguros de cuántos magnetares existen. Solo emiten radiación cuando están activos, cuando ocurren estelarremotos. Un magnetar dormido sería casi invisible. Podría estar mucho más cerca y no lo sabríamos hasta que de repente despertara y lanzara una explosión de radiación en nuestra dirección. Ahora déjenme contarles sobre algo completamente diferente pero igualmente aterrador. Objetos interestelares. En 2017, los astrónomos descubrieron algo sin precedentes. Un objeto pasando por el sistema solar que claramente no era de nuestro sistema solar. Estaba en una órbita hiperbólica, una trayectoria que significaba que venía del espacio interestelar e iba a volver allí. Lo llamaron Oumuamua, una palabra hawaiana que significa aproximadamente explorador. Oumuamua era extraño. Era alargado, quizás 10 veces más largo que ancho.
Estaba girando, dando tumbos a través del espacio, y se estaba acelerando mientras se alejaba del Sol, no solo por la interacción gravitacional, sino por alguna pequeña fuerza adicional que los científicos todavía debaten. Posiblemente era desgasificación de hielo convirtiéndose en vapor al calentarse por el Sol, actuando como un pequeño motor cohete. Posiblemente era otra cosa. Algunas personas, por supuesto, sugirieron que era una sonda alienígena. La mayoría de los científicos no están de acuerdo. Es mucho más probable que fuera simplemente un asteroide o cometa extraño de otro sistema estelar. Pero independientemente de lo que fuera, Oumuamua nos mostró algo importante. Los objetos interestelares pasan por nuestro sistema solar, probablemente con bastante frecuencia. Desde entonces hemos descubierto al menos otro objeto interestelar, el cometa 2I/Borisov en 2019. Y los astrónomos ahora estiman que los objetos interestelares pueden pasar por el sistema solar interior varias veces al año. Simplemente no vemos la mayoría de ellos porque son oscuros, rápidos y pequeños. ¿Por qué importa esto? Bueno, la mayoría de los objetos interestelares son inofensivos, solo basura espacial que pasa. Pero no todos son pequeños. En el espacio existen planetas huérfanos, planetas expulsados de sus sistemas estelares por interacciones gravitacionales, flotando a través del vacío interestelar solos y fríos. Algunas estimaciones sugieren que puede haber más planetas huérfanos que estrellas en la galaxia. Miles de millones o billones de mundos congelados vagando en la oscuridad. ¿Qué pasaría si un planeta huérfano pasara por el sistema solar? Depende de su tamaño y trayectoria. Un planeta pequeño pasando por el sistema exterior podría simplemente perturbar las órbitas de algunos cometas e irse. Pero un planeta grande, digamos, una supertierra varias veces más masiva que la Tierra, o un gigante helado del tamaño de Neptuno, pasando por el sistema solar interior sería un desastre. Su gravedad perturbaría las órbitas de todos los planetas por los que pasa. Marte podría ser expulsado del sistema solar completamente. La Tierra podría ser desplazada a una nueva órbita, quizás más excéntrica, quizás inclinada, quizás lo suficientemente alterada como para hacer el clima inhabitable. En el peor de los casos, la Tierra podría colisionar con el planeta que pasa, fusionándose en una colisión apocalíptica aterradora que fundiría ambos planetas y posiblemente los rompería en escombros que eventualmente se reagruparían en una gran masa fundida. Todo en ambos planetas sería destruido. ¿Qué tan probable es esto? Extremadamente raro. El espacio es enorme y los planetas son pequeños. Incluso si billones de planetas huérfanos flotan por la galaxia, las probabilidades de que uno pase lo suficientemente cerca del sistema solar como para causar daños son increíblemente pequeñas. Pero no cero, nunca cero, y esto nos lleva al pensamiento final, más filosófico, sobre todas estas amenazas. La paradoja de nuestra existencia. Vivimos en un planeta frágil, rodeado por un cosmos lleno de objetos capaces de destruirnos en cualquier momento. Los asteroides se precipitan en sus órbitas. Los cometas caen de la nube de Oort. Los estallidos de rayos gamma atraviesan la galaxia a la velocidad de la luz. El Sol hierve y explota. Los agujeros negros flotan en la oscuridad. Los magnetares crujen y arrojan radiación. Los objetos interestelares pasan veloces. El espacio mismo podría ser metaestable, listo para cambiar en cualquier momento a un nuevo estado que destruiría todo. Y sin embargo, la vida continúa. Nos despertamos por la mañana, vamos al trabajo, amamos, reímos, hacemos planes para el futuro. Hemos creado civilización, arte, ciencia, tecnología. Hemos enviado sondas a los bordes del sistema solar y más allá. Hemos dividido el átomo y descifrado el código genético. Miramos a través de telescopios a galaxias a miles de millones de años luz de distancia, tratando de entender nuestro destino.
El hecho es que la vida en la Tierra ha existido durante casi 4.000 millones de años. Durante ese tiempo han ocurrido innumerables catástrofes cósmicas en algún lugar del universo. Las estrellas han explotado. Los agujeros negros han colisionado. Los estallidos de rayos gamma han atravesado el cosmos. Y sin embargo, la Tierra ha sobrevivido. La vida ha sobrevivido. Nosotros hemos sobrevivido. Ha habido 5 grandes extinciones masivas en la historia de la Tierra. Eventos en los que más de la mitad de todas las especies desaparecieron. Cada vez la vida se recuperó. A veces tomó millones de años, pero la vida encontró una manera. Después de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos se levantaron, se diversificaron, llenaron los nichos ecológicos. Eventualmente algunos de ellos nos convirtieron en nosotros. Si el asteroide no hubiera matado a los dinosaurios, los humanos probablemente nunca habrían evolucionado. La catástrofe para algunas especies se convirtió en oportunidad para otras. Esto no significa que debamos ser complacientes. No somos dinosaurios, incapaces de cambiar nuestro destino. Poseemos tecnología, inteligencia, la capacidad de prever y potencialmente prevenir algunas de estas amenazas. La NASA y otras agencias espaciales rastrean activamente asteroides cercanos a la Tierra. La misión DART en 2022 cambió exitosamente la órbita de un asteroide al impactarlo con una nave espacial, la primera prueba de concepto en la historia de la defensa planetaria. Podemos defendernos de los asteroides, al menos teóricamente, si los detectamos lo suficientemente temprano. Estamos mejorando nuestra comprensión del clima espacial, las erupciones solares, las tormentas geomagnéticas. Podemos construir infraestructura más resiliente, proteger sistemas críticos, prepararnos para superfulgaraciones. No somos impotentes, pero contra algunas amenazas somos indefensos. No podemos detener un estallido de rayos gamma. No podemos desviar un agujero negro errante. No podemos prevenir la desintegración del vacío. Todo lo que podemos hacer es saber que estos peligros existen, entender los riesgos, quizás eventualmente desarrollar la tecnología para convertirnos en una especie multiplanetaria, multisistema, incluso multigaláctica. Difundir la humanidad tan ampliamente que ninguna catástrofe, por terrible que sea, pueda destruirnos completamente. Elon Musk habla de hacer la vida multiplanetaria. No se trata solo de exploración o aventura. Se trata de supervivencia. Se trata de asegurar que todo lo que hemos construido, todo lo que somos, no sea destruido en un solo evento cataclísmico. Mientras toda la vida exista en un solo planeta, todos somos rehenes de la ruleta cósmica. Una mala tirada de dados, un asteroide con nuestro nombre, una superfulguración solar en el momento equivocado, un estallido de rayos gamma dirigido hacia nosotros, y todo termina. Pero si nos volvemos multiplanetarios, si colonizamos Marte, la Luna, las lunas de Júpiter, si eventualmente viajamos a otras estrellas, entonces la destrucción de un mundo no significará el fin de nuestra especie. Alguna parte de la humanidad sobrevivirá, preservando nuestra cultura, nuestra historia, nuestra ciencia, y continuarán, reconstruirán, alcanzarán aún más lejos en el espacio. Este es un juego largo. Es un juego que jugamos no con años o décadas, sino con milenios y eones. A escala de vidas individuales, estas amenazas cósmicas parecen distantes, casi irreales. Las probabilidades de que un estallido de rayos gamma golpee la Tierra durante su vida son infinitesimales. La probabilidad de que un agujero negro errante pase por el sistema solar en los próximos siglos apenas merece mención. Casi con certeza morirán por algo mucho más mundano: enfermedad, accidente, simplemente vejez. Pero a escala de especies, de civilización, de vida en la Tierra, estas amenazas son reales. Ocurren eventualmente. Algunas de ellas, posiblemente muchas de ellas,
La pregunta no es sucederá, sino cuándo sucederá y estaremos preparados. Justo ahora, en este mismo momento, mientras están sentados viendo esto, el universo continúa. Los asteroides giran alrededor del Sol. Los cometas flotan en la nube de Oort. En algún lugar de la galaxia, una estrella masiva se acerca al final de su vida, lista para explotar en unos siglos o milenios y posiblemente lanzar un estallido de rayos gamma. Los agujeros negros viajan por el espacio interestelar. Nuestro Sol hierve y burbujea. Sus campos magnéticos se retuercen y entrelazan, preparándose para la próxima fulguración. El campo magnético de la Tierra se debilita y deriva lentamente, posiblemente moviéndose hacia una inversión. En algún lugar, tal vez, una burbuja de vacío verdadero se expande a través del cosmos. Y la vida continúa. Los pájaros cantan, los niños juegan, los científicos realizan investigaciones, los ingenieros construyen máquinas, los artistas crean belleza. Amamos, reemos, vivamos. Porque ¿qué más podemos hacer? No podemos impedir que el cosmos sea cosmos. No podemos hacer el universo seguro. Todo lo que podemos hacer es vivir nuestras vidas tan plenamente como podamos, construir nuestras civilizaciones tan resilientemente como podamos y alcanzar las estrellas tan rápido como podamos. Porque al final, el cosmos no es malévolo. No está tratando de matarnos. Ni siquiera sabe que existimos. Es simplemente cosmos, vasto y antiguo, gobernado por leyes de física indiferentes a la vida, la conciencia, el significado. Los asteroides no apuntan hacia nosotros. Los estallidos de rayos gamma no nos persiguen. Los agujeros negros no nos cazan. Simplemente existen, haciendo lo que los objetos cósmicos hacen, moviéndose en órbitas, explotando, colapsando, viajando por el abismo. Nos encontramos en este pequeño punto azul, el tercer planeta de una estrella ordinaria en un rincón tranquilo de una galaxia común. Y hemos desarrollado la capacidad de mirar hacia arriba, preguntarnos, comprender. Conocemos las amenazas allá afuera. Entendemos los riesgos. Y sin embargo elegimos tener esperanza. Elegimos construir. Elegimos continuar. Porque la alternativa es, ¿qué? ¿Rendirnos? ¿Desesperarnos? Podríamos mirar todas las formas en que el universo puede destruirnos y decidir que todo es sin sentido. Pero eso estaría mal. El hecho de que somos mortales, como individuos, como especie, incluso potencialmente como civilización, no hace nuestras vidas sin sentido. Las hace preciosas, hace que cada momento importe. Da urgencia a nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestro impulso de sobrevivir y prosperar. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo, como dijo Carl Sagan. Somos los átomos de las estrellas hechos vivos, conscientes, capaces de entender el cosmos que nos creó. Y si somos destruidos por un asteroide o cometa, un estallido de rayos gamma o un agujero negro errante, una superfulguración solar o una inversión magnética, el universo perderá algo. Perderá la parte de sí mismo que podía ver, pensar, preguntarse. Pero mientras estemos aquí, continuaremos. Continuaremos mirando a los cielos, rastreando amenazas y buscando maravillas. Continuaremos construyendo, creando, explorando. Continuaremos amando y viviendo. A pesar de todos los riesgos, a pesar de todos los peligros, a pesar de que el cosmos es vasto e indiferente y nosotros somos tan pequeños. Porque al final, esto es lo único que importa. No cómo podemos morir, sino cómo elegimos vivir. Justo ahora, en este momento, en este planeta frágil, en este cosmos peligroso, bajo estas estrellas infinitas. Estamos vivos, somos conscientes, estamos aquí, y eso en sí mismo es un milagro.